Estamos escuchando un poquito de Gotham Project y un poquito de Casa Grande Chill Tango. Tango, no chango, sino tango electrónico. Porque estamos hablando del tema del no yo. Y lo estamos abordando desde distintos ángulos. Estábamos hablando de la neurociencia y estábamos hablando para llegar justamente a la idea del yo, y estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de algo que tiene que ver con investigaciones científicas. No estamos hablando para aquellos que piensan que la religión es el opio de los pueblos y que embrutece. No estamos hablando ni de cristianismo, budismo, vedanta, ni nada por el estilo. Eso también lo vamos a incluir, y ya hemos hablado un poquito de ello, pero lo estamos enfocando en este momento desde el punto de vista o desde el ángulo, desde la neurociencia. Decíamos antes de la pausa musical que existe un tipo de conciencia primaria que tienen los animales superiores. Con esto me refiero no a la ameba ni al vegetal, sino a los animales que tienen cerebro y sistema nervioso más desarrollado. Y decíamos que tienen un presente recordado. El presente recordado era entonces el uso de la memoria como una manera de interactuar con la realidad, pero descentralizadamente. Recuerden eso, el cerebro, y en eso hace un eco con los funcionamientos sociales, esta idea de un comandante, un rey, un emperador, un gobernador, un muñequito, como decíamos hoy, pequeñito, metido ahí dentro de la cabeza de uno que está manejando los controles y diciendo cosas como, por ejemplo, yo controlo todo, desde acá adentro manejo todo. Bueno, esa idea de un muñequito que domina toda la existencia, que es una réplica de nosotros en pequeño, bueno, es simplemente un dejo de un paradigma, el paradigma del rey, el paradigma del padre, el paradigma del Dios Padre Todopoderoso, heredado de las culturas asirias y babilónicas, que tenían que ver con un gran rey y sus súbditos. Bueno, en nuestra cultura seguimos pensando así, y por eso nos parece que el cerebro funciona así. Y por eso nos parece que el ordenador, que lo creamos nosotros, tiene que tener esa actitud también. La idea de un comando central que acate ciertas leyes y ciertas reglas. Entonces, los animales superiores tienen este presente recordado y piensan, sí, piensan, y los perros sienten y tienen emociones como usted y como yo. La diferencia es que el perro no sabe que siente, el perro no sabe que tiene miedo, el perro no sabe que está triste, solo está triste y solo tiene miedo. Entonces el perro sí tiene miedo. Si usted lo amenaza con un palo, por primera vez en su vida, más allá de la reacción normal de que si uno le tapa toda la luz a un perro, el perro se asusta, quizás eso lo trae en sus genes. El hecho de que usted haya levantado un palo, el perro recuerda que otra vez anterior usted no levantó un palo, pero levantó, no sé, una ropa suya y con esa le pegó. Y él lo asustó eso, o un periódico y le pegó y al perro le asustó y no le gustó. Entonces eso quedó grabado. Entonces usted le viene a pegar ahora con un palo, no es un periódico, pero el perro igual lo detecta. Si el perro fuera primario como una ameba, a menos que ocurriera una cosa muy puntual, como un ordenador, el perro no reaccionaría. Pero el perro tiene la capacidad de abstracción. Dese cuenta que el movimiento, el perro ve pasar algo y él sabe dónde atajarlo, dónde engancharlo, cómo llegar hasta él. Ve pasar un perro delante de él y él sabe que corriendo lo puede alcanzar. Ahora, no sabe que sabe, él solo sabe que lo va a alcanzar si corre, pero no sabe que está sabiendo que lo puede llegar a alcanzar. O sea, él carece de una especie de recursividad, de una especie de estar como una meta observación, de estar por detrás de lo que está observando o por detrás de lo que está sintiendo. Y ahora vamos a las conciencias de índole superior, ¿no? Estábamos hablando de la conciencia primaria. El ser humano también tiene una conciencia primaria. Usted muchas de sus cosas las automatiza. O sea, su conciencia primaria se hace cargo. O sea, usted no sabe que está haciendo algunas cosas hasta que por alguna razón se hacen conscientes. Por ejemplo, usted está conduciendo su coche y usted no sabe que conduce su coche. Es decir, cuando recién se sienta, sí, pero después de un rato usted se olvida. Entonces su conciencia primaria está conduciendo el coche.
Y la conciencia de índole superior, que sería la que sabe, solo se usa para pocas cosas. Y esas pocas cosas son aquellas que requieren, que son nuevas, que requieren un aprendizaje ahora por primera vez, que requieren mucha más atención. Y cuando esas cosas se hacen habituales, eso pasa a la conciencia primaria. Y empiezan a hacerse automáticamente, como un perro o como un gato. Entonces usted hace en el día millones de cosas de las cuales ni se entera. Yo también. Si todas esas cosas se hicieran conscientes, como algunos dicen, veo que hoy en día hay un movimiento de espiritualidad que dice que uno debe ser consciente de todo. Si la brisa roza la superficie del rostro en una tarde de verano, uno lo debe sentir. Si pasó un pájaro, uno también lo debe percibir. Y si, no sé, vino el aroma de no sé qué, también lo debe percibir. Si usted percibiera todo lo que ocurre de esa manera, o sea, sabiendo que sabe, usted acabaría en cama en 3 minutos, porque su cerebro se extra esforzaría y acabaría agotado. La idea de delegar, la idea de que esos procesos ocurran de manera automática, es para no recargarse, para no esforzarse innecesariamente. Entonces algunos procesos tienen que automatizarse y volverse, podríamos decir, inconscientes. Cuando uno dice que algo es inconsciente, lo está diciendo en el sentido en que el perro es inconsciente. Es decir, el perro no es consciente de que está sintiendo tal cosa. Pero ser inconsciente de algo no quiere decir no sentir. Uno sí siente, sí tiene ganas de esto y sí decide, no sé, agarrar una manzana o coger una manzana, pero no es un acto que no involucre el pensar. Sí hay pensamientos, sí hay sentimientos involucrados, pero uno no es consciente de que los está sintiendo. Entonces, en los organismos de índole superior o más desarrollados como el ser humano y algunas clases de simios también, y se cree también que los delfines, es decir, los que tienen un cerebro y un sistema nervioso muy desarrollado y algún tipo de lenguaje especial, porque fíjense que los animales, su lenguaje es un lenguaje que no permite más que una serie de sonidos que definen cierta clase de patrón básico. Por ejemplo, el león ruge así y el otro león sabe que lo va a atacar. Ruge de otra manera y es porque está bostezando, y así. Pero el ser humano no. El ser humano ha desarrollado, algunos dicen que porque en el momento en que se ensanchó el cerebro de los primates, bajó la tráquea un poco más y eso dio lugar a una posibilidad de resonancia diferente en la voz y la posibilidad de crear vocablos que definieran a través de no simplemente una organización semántica básica, sino ya a través de un lenguaje complejo, la creación de vocablos que definieran cosas y cosas cada vez más precisas. Y no solo cosas, sino conceptos, como el amor, la alegría, la tristeza, el odio. Es decir, lenguajes que explicaran conductas. Entonces uno dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso con el yo? Y además, ¿para qué nos sirve tener un lenguaje que explique las conductas si las conductas igual las tenemos como los perros y los gatos? Bueno, por empezar, no se trata de que uno haya desarrollado el lenguaje con un propósito, como que un simio un día se levantó por la mañana y dijo, escúchenme todos, he inventado el lenguaje. A partir de ahora vamos a hablar todos y nos vamos a comunicar a través de vocablos que definan cosas y emociones. ¿Entendió? No, no funcionó así. Fue un proceso paulatino y sin nadie que lo guiara. No era que había un tipo que decidiera hacer todo esto. Fue ocurriendo. El hecho de que el lenguaje defina conceptos, es decir, defina devenires, por ejemplo, esta persona está yendo hacia allá o está viniendo desde allá, ese concepto, decirlo en palabras, permite, además de todo, además de describir, permite anticipar. Porque fíjese, si yo no tengo lenguaje y soy un perro o un gato, yo me encuentro con otro perro y un gato, otro perro y gato, suponga que soy perro, me encuentro con otro perro, y yo vine de un lugar donde me dieron una paliza. Y me encuentro con el perro y muevo la cola y lo saludo, lo chupo por acá y por allá, y listo. Y el perro se despide de mí y se va para el mismo lado donde yo vengo,
y le dan una paliza al también. Y así la cadena se repite y ningún perro se entera hasta que le dan la paliza. Ahora, a menos que el perro mismo le hayan dado una paliza antes y pueda ver y anticipar que ahí le puede llegar a dar una paliza, que eso es posible. Pero si ese perro hablase y tuviera un lenguaje como nosotros, el perro podría decirle a su amigo: escúchame una cosa, acabo de venir de un lugar donde me dieron una paliza. El tipo está vestido de verde, tiene un sombrero rojo y un palo muy grande en la mano, y grita estas palabras: ¡malditos perros! Si vienen los voy a matar. Así que te aconsejo que no vayas en esa dirección, a menos que quieras que te golpeen también, ¿entendés? Sí, perfectamente. Gracias, amigo. De nada. Entonces, ¿de qué sirvió el lenguaje? Bueno, el lenguaje sirve para anticipar, a través de describir lo que sucedió. El perro normalmente vive en un presente recordado, es presente, siempre presente. El perro no puede hablarle a otro perro de algo que va a pasar o que le podría pasar, ni puede contarle algo que le pasó. Simplemente es todo presente. En cambio, el lenguaje, a través de abstracciones como mañana, ayer, la semana pasada, ¿te acordás la persona esa que, bueno, ese fue el que me hizo tal cosa? Te aconsejo que no vayas. O, ¿querés conseguir manzanas tan ricas como esta que yo tengo acá? Bueno, 2 kilómetros hacia el norte y 1 kilómetro después hacia al oeste, ahí te las conseguís, en un árbol que está al lado de una casa de 2 pisos. Fíjese, todo eso lo hace el lenguaje. Entonces, el lenguaje de esa manera permite una organización, permite que nos organicemos de otra manera, que preveamos cosas, que nos pongamos de acuerdo, permite un trabajo comunitario muy afín, porque uno le puede decir a los demás: todos los que quieran venir a trabajar a este campo, si trabajamos conjuntamente vamos a hacerlo producir suficientes manzanas como para que comamos todos. Estamos hablando de un hecho futuro. Él les está contando lo que puede llegar a pasar si todos trabajan en conjunto. O sea, es una especulación. Bueno, eso lo hace el lenguaje. Ahora, ¿cómo hace el lenguaje para explicar algo que pasó si no inventa sustantivos? Si no incluye entes a los que le pasa. ¿Cómo le dice al perro al otro? ¿Cómo le transmite que le dieron una paliza si no habla de él y de un alguien que le dio la paliza? Él no puede decir, el perro no puede decir: hace un rato, paliza. Futuro posible para paliza. No, no funciona así. No se entiende nada. El lenguaje entonces se estructura de otra manera. Dice: yo, y fíjese, inventa a un personaje llamado yo, el perro, el primer perro, el que recibió la paliza. Yo fui ayer al campo este que está acá atrás del río y apareció un hombre, sustantivo, además sustantivo río también, que me dio una paliza, sujeto tácito, a mí, perro. Por lo tanto, si vos vas, vos o tú, también está dándole sustancia, está objetivando a ese perro como un alguien para poder hablar de él y decirle: si tú vas ahí, te van a dar, sujeto tácito, a ti, una paliza. Entonces, el yo es una creación del lenguaje que sirve para poder dar cuenta de eventos, que pasaron, y por lo tanto, al dar cuenta de eventos que pasaron, poder anticipar eventos que pueden o podrían suceder, que pueden ser muy negativos, positivos o neutros. Entonces, la capacidad del lenguaje es la capacidad de complejizar la existencia. Entonces, el lenguaje no ocurre en una sola parte del cerebro, si bien la vocalización tiene que ver con una parte y la generación de ideas y conceptos abstractos con otra parte del cerebro. Muchas zonas del cerebro están continuamente relacionadas, como lo de los músicos. Si yo digo en palabras: una rica manzana roja y aromática, fragante, bueno, va a haber danzas en mi cerebro
que van a ser las danzas de visuales de la manzana o del color rojo, otras las danzas del aroma, otra la danza de aquella vez que caminé por el parque y vi un manzano con manzanas rojas, y otra la del lenguaje, y todo eso va a estar unido, va a estar conectado por hilos, y eso va a seguir danzando continuamente de ciertas maneras y en ciertos patrones de apagarse y encenderse, que es lo que llamamos el recuerdo. Pero va a ser un recuerdo mucho más complejo que el del perro, y un recuerdo que utiliza el recurso del lenguaje, un lenguaje muy elaborado con la posibilidad de apelar a yo, ¿no? A entes, a entidades, ¿no? Que tiene una ontología ahí. Ese lenguaje es el que permite hablar, dar cuenta de nosotros mismos. Es el que crea el sapiens sapiens. Porque el lenguaje no es una cosa irreal, existe como una capacidad del ser humano, es el que permite hablar de mí. Entonces crea un yo. Y ahí viene la pregunta. Pero entonces ¿el yo existe o no existe? Porque si es palabras no existe. Bueno, yo no diría que no existe. Diría que es una construcción del lenguaje. Como podríamos decir que un hígado no existe. Es una construcción de células que se unen, hepáticas, que se especializan como células hepáticas y forman un hígado. Pero podrían disgregarse y no formar ningún hígado. Entonces, el yo no es tanto una cosa, sino, como dijimos al principio, un fluir, un estar siendo. El pensar, ¿no? Las palabras se van hilvanando de tal manera que por un rato crean un yo. Cuando pensamos una sola cosa por vez. Está la prueba en que si, por ejemplo, usted le ponen dos pantallas de televisión con dos películas al mismo tiempo y le dice, bueno, mire las dos. Usted, aunque intente, no puede. O mira una o mira la otra. O rebota rápidamente, pero no puede ver las dos a la vez. Es imposible. El cerebro no puede procesar dos cosas al mismo tiempo. De la misma manera, a usted le hacen, le dan 7 números, ¿no? A recordar, y no me acuerdo cuál era la cantidad límite, pero donde le ponen 8 ya no puede, ya no se los acuerda. Donde le ponen 10 menos, y así. Entonces, el cerebro funciona una cosa por vez. Entonces, ¿cómo puede ser, si funciona una cosa por vez, que tengamos la sensación de que somos un yo todo el tiempo? Porque yo tengo la sensación de que soy yo todo el día, desde que me despierto hasta que me acuesto, que no hay cortes. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, imaginemos una música que diga, como esos ritmos de los hindúes que hacen, por ejemplo, ritmos de percusión, ¿no? Por ejemplo, dum tacatum dam dum tacatum dam dum tacatum dam dum tacatum dam dum. Imagínese que el dum es el pensamiento yo, ¿no? Entonces yo creo canciones que hagan dum tacatum dan taca 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 dum tacatum dan taca 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 dum tacatum dan que dum tacatum dan que dum tacatum dan dum 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 tacatum dan de. Entonces, aunque yo vaya variando y poniendo que, y poniendo di, y poniendo taca taca taca, siempre voy intercalando el dum. Dum taca dum taca dan taca taca tic taca dum dan tic taca 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 tic taca dum taca dum dan tic. Entonces, ese dum recurrente es el yo. Es el pensamiento de yo, como podría pensar en caballos, o podría pensar en, en una casa. Bueno, yo. Y lo voy matizando, lo voy mezclando con otras cosas. Pero como nuestra retina, por ejemplo, en el ojo, tiene la capacidad de memoria, usted sabe que la razón por la que usted ve en la televisión una imagen estable es porque unas celdillas que tienen los monitores o las pantallas de televisión, donde una luz se va encendiendo y apagando, recorriendo todo el panel de celdas que tiene, pero a una velocidad vertiginosa, tan rápida que su retina no logra ver la diferencia, y lo que hace es ver continuamente la pantalla encendida. Porque lo que usted vea con los ojos dura una milésima de segundo antes de borrarse la imagen. Eso es lo que hace que cuando usted dibuja, por ejemplo, o para hacer más fácil, en el cine,
cuando ustedes pasan en una película que son infinidad de imágenes estancas y fijas, pero se pasan rápidamente en una secuencia, usted indefectiblemente las ve como un desarrollo, como un movimiento del personaje. Si usted no tuviera esa capacidad en la retina, usted lo que vería sería fotos, una tras otra, foto, 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 foto. Pero el cine se basa en un movimiento rápido de imágenes fotográficas estancas que dan la sensación de movimiento, ¿no? Usted conoce cómo es eso, que el personaje, cada foto, como en los dibujos animados, la siguiente viñeta es el mismo personaje pero con un detalle movido, ¿no? Un dedo más arriba, un bracito un poco más alto y así en secuencia. Y usted tiene la sensación cuando se lo pasan todos juntos que el personaje se movió y no se movió. De la misma manera, ese yo que hace tum dacatum dan duca tangatum dacatum dan de que tacatacatum dacatum da, tiene una duración en su como eco, como un eco, como una resonancia en su cerebro que queda resonando por unos instantes y cuando viene el siguiente doom, ese todavía se está esfumando, o sea que engancha con el siguiente doom y todo eso da la sensación de que hay un yo de fondo todo el tiempo, de que usted está siendo consciente todo el tiempo de todo lo que ocurre, pero no como el perro, que es consciente y usted también, sino como un yo que sabe que sabe. Entonces, ese sabe que sabe, esa entidad que se creó, no es una entidad fija y permanente, sino que es una entidad recurrente, creada a los fines de la comunicación. O sea que, en realidad, es una creación impotente. O sea, ese yo no tiene poder de cambiar nada. Si bien toda acción que uno haga repercute por lo que dijimos al principio de la reentrada, pero todo, toda función aparente de ese yo, al ser una construcción lingüística, vale tanto como decir mesa o silla. Es simplemente un postulado. No hay una cosa, una entidad. No hay una entidad en ninguna parte del universo, pero supongamos en el cuerpo, no hay un alguien llamado yo. O sea que lo que usted llama Marcela, Juana, Pedro, Rubén o Carlos, en realidad es solamente una manera de poder explicarle a los otros posibilidades beneficiosas o peligrosas y dar cuenta de lo que está haciendo entonces para comunicarse, informar y crear lazos sociales. Por eso el Advaita, la no dualidad, dice que ese yo es algo que se ha dado cuenta el ser humano porque es una intuición. El ser humano lo sabe siempre, desde siempre lo supo, que ese yo no estaba ahí, que era muy raro, porque sobre todo cuando se nos ocurre intentar hacer algo, ¿no? Decir yo soy yo, y yo tomo las decisiones de todo, y yo decido ahora levantarme y ponerme a caminar. Pero uno se da cuenta que a veces coincide que uno dice voy a dejar de fumar y uno dejó de fumar, y otras veces uno dice voy a dejar de fumar y no deja nada. Entonces elabora teorías como que es el inconsciente, que es Satanás y que es un montón de cosas, pero ese yo resulta que uno lo descubre impotente, lo descubre sin fuerza. Entonces, cuando uno cambia el paradigma y empieza a ver la vida como, como una vida donde ese yo es simplemente una construcción verbal, uno ya no vive en un mundo donde hay entidades a las cuales puede culpar por ciertas cosas o premiar por ciertas otras. Por lo tanto, uno afloja con esta cosa de acusar, con esta cosa de obligar al otro, con esta sensación tan patente de un otro ahí, y por lo tanto de una sensación tan patente de un yo acá. Porque nuestra cultura ha hecho un hincapié excesivo en esa construcción verbal llamada yo, mientras que otras culturas no, y por eso se nos ha vuelto un peso insoportable de llevar. Vamos a escuchar una canción de Cinderella, un grupo de rock que dice the more the things change, dice como el dicho dice the more the things change, the more remain the same, es decir, cuanto más cambian las cosas, más son las mismas, que es una frase, no me acuerdo de qué filósofo antiguo, pero ahora lo tomó Cinderella y se hizo una canción. Ahora regresamos.